Buenas noches. El presidente de la República instaló hoy la llamada Comisión Asesora de Paz que integró hace unos 15 días. La doctora Clara López, presidenta del Polo, fue una de las asistentes a la reunión como miembro que es de esa comisión. Doctora Clara, conclusiones. Una comisión que va a jugar un papel seguramente muy discreto, pero sustancial. Nos ha pedido el señor presidente a todos los comisionados, que somos de variada índole, de variadas perspectivas, que sin menoscabo de nuestra independencia crítica, colaboremos con nuestros conceptos, con nuestros criterios, en el proceso de reflexión, en la toma de decisiones de qué se va a definir finalmente en los últimos 2 puntos que quedan por resolver en los acuerdos de La Habana. ¿Los 2 puntos son cuáles? Son el tema de justicia y víctimas y el tema de desmovilización final del conflicto, cese bilateral final y demás. Sobre justicia, el tema central es si habrá cárcel o no. Pues son muchos los temas. Pero fundamentalmente. El tema central es el tratamiento de las víctimas y cómo eso se compatibiliza con un sentido de justicia que desde luego, desde las distintas ópticas tiene contenidos variados. Entonces, justicia implica reparación de las víctimas, implica una altísima dosis de verdad y lo que ha dicho el presidente públicamente, que tanta justicia como sea posible sin evitar que de ahí se desprenda que no haya un acuerdo de paz. Y en general, ¿qué anunció el presidente sobre cómo avanzan las conversaciones en La Habana? Bueno, yo lo que percibí fue un detalle mayor que el que uno tiene conocimiento por los medios de comunicación sobre el contenido de los acuerdos logrados. Me pareció muy interesante, por ejemplo, el tema que hay que recordar sobre el narcotráfico, en el sentido de cómo la guerrilla se ha comprometido a ayudar a desmontar ese flagelo en lo que corresponda a la participación que ellas tengan en él. Anunció el presidente que los generales Naranjo y Mora se retiran temporalmente de la negociación en La Habana. Pues yo entendí no que se retiren, sino que están jugando papeles distintos, porque al llegar a los últimos puntos del acuerdo, no es que se retiren de ser comisionados, sino que se van a concentrar por eficiencia de la utilización del tiempo, el general Naranjo en temas del postconflicto y el general Mora va a acompañar al señor presidente de la República en una gira a distintos sitios del país para explicarle a la sociedad y a la fuerza pública el contenido de los acuerdos. Sí, ahí hago la corrección, no es que se retiren, sino que mientras el general Naranjo se dedica a preparar el postconflicto, el general Mora se va con el presidente por todo el país a explicar de batallón en batallón y de comando en comando en qué consiste el acuerdo de paz. Pues no lo entendí que era solamente comando en comando o batallón en batallón, sino también en el proceso de pedagogía. No solamente hay falencias en la información concreta, sino en el entendimiento que tienen distintos sectores sobre lo que verdaderamente se ha acordado en La Habana. Y hoy se hizo hincapié en 2 puntos esenciales. Uno, que en materia de reñir con la Constitución y con el marco de los principios básicos de una democracia funcionante, los acuerdos de La Habana nada tocan ni nada controvierten. Y en segundo lugar, un tema que... Nada tocan las fuerzas militares. Y el segundo punto era que en nada se ha discutido ni la doctrina militar ni el futuro de las Fuerzas Armadas en las discusiones de La Habana. Porque claro, esos son temas que se pueden debatir en democracia en otros espacios. Tengo entendido que el presidente dijo a los miembros de la comisión, entre otros usted, ¿qué dudas tienen? Mi pregunta, ¿qué dudas le expresaron inmediatamente después de comercial? Preguntas como cuáles, doctora Clarita.
Bueno, por ejemplo, los temas más sensibles de cómo puede afectar la doctrina militar las decisiones que se vayan a adoptar en La Habana. El presidente insistentemente diciendo que ni más faltaba, que esos no son temas que estén siendo debatidos y que en la medida en que hayan sido planteados en algún momento en el proceso de la discusión, no quiere decir que sean temas de la agenda, y lo que no está en la agenda sencillamente no hace parte de los acuerdos. ¿Usted planteó alguna inquietud? Yo planteé inquietudes paralelas. Por ejemplo, Yamid, un tema que a mí me preocupa muchísimo. Estamos hablando del desescalonamiento del conflicto y se han hecho anuncios importantes, el cese unilateral de fuego por parte de las FARC, el anuncio de no reclutar los niños, el tema conjunto del desminado, la propuesta, la orden que ha dado el señor presidente de la República de cesar los bombardeos por un mes. Sí. Pero hay otra parte del conflicto que sigue arreciando, y ese no es el que está siendo discutido en la mesa, pero que tiene mucho que ver, y es estas olas de amenazas tan serias que han venido recurrentemente afectando a los defensores de derechos humanos, a los defensores de las víctimas y a los defensores del proceso de paz. Entonces, en ese sentido, yo planteé la necesidad de que se abordara también por parte del gobierno, desde luego con concurso de la Fiscalía, la búsqueda de los responsables de estas amenazas, porque fíjese usted qué grave sería que llegara a cumplirse alguna de esas amenazas. Pondría en entredicho la capacidad del Estado para abordar la seguridad de las personas en el posconflicto. Hasta hoy, el polo democrático que usted preside no había intervenido directamente, ni siquiera había dado opiniones muy radicales en contra del proceso. El diálogo de hoy aclaró todo. Es un inicio de diálogo. Está todo por delante. Nos han ofrecido la posibilidad de toda la información necesaria, todo el apoyo para poder cumplir una función constructiva en materia de criterios y perspectivas sobre el proceso de paz. Y el Polo Democrático Alternativo desde un comienzo ha respaldado la negociación de La Habana. Está en nuestro ideario político la solución política negociada al conflicto armado. Entonces, desde luego que nosotros tenemos críticas al proceso, sí, pero siempre las hemos expresado en do menor, sí, porque para nosotros lo fundamental es que salga adelante. Sí, por eso, pero digo, las observaciones que ustedes en el Polo han hecho en el transcurrir de estos días de proceso, ¿las consideran ya superadas? Bueno, una de las principales críticas, diría yo, que la comparten muchos sectores, es el hecho de que haya tan poca presencia y participación de la sociedad civil en los procesos. ¿Y ya con esto cree usted? Pues yo pienso que la observación subsiste, porque pues, uno está ya, en primer lugar, no en representación de, sino como una expresión de un sector amplio de la sociedad, de la izquierda democrática del país, donde hay también muchos criterios divergentes. Entonces, las observaciones seguirán y ya tenemos un marco dentro del cual las podemos expresar para que sean constructivamente consideradas, no necesariamente atendidas. Pero bueno, pero ustedes van a fusionar semanalmente, mensualmente, cuando los convoquen, ¿cómo? Nos van a convocar cada vez que termine un ciclo en La Habana. Y en el entretanto hemos tenido la invitación a dialogar tanto con el general Mora como con el general Naranjo, que siguen siendo negociadores y quienes no van a estar en esta etapa en La Habana, y con los otros funcionarios que nos van a complementar y a entregar la información necesaria, especialmente documental, en temas de respaldo, por ejemplo, a sugerencias que puedan venir en el tema de la justicia transicional. Usted como presidenta del Polo ve muy difícil poner de acuerdo a todos los matices de izquierda sobre el tema de las negociaciones en La Habana. No, yo no lo veo difícil. Yo veo mucho más difícil
la etapa posacuerdo. Yo pienso que los acuerdos se van a suscribir y que entre más aunada y convergencia de criterios nacionales en respaldo genérico al proceso de paz, desde luego que mucho mejor para el futuro del proceso y para la nación colombiana. Pero el tema de fondo es que hay mucha confusión en la gente y piensan con la firma se van a arreglar los problemas del país y resulta que con la firma empieza un proceso largo y profundo de búsqueda de un consenso nacional, yo diría que para reconstruir la institucionalidad colombiana. Estamos atravesando una etapa, como la llamaría Carlos Lleras Restrepo, de un desencuadernamiento absoluto y total que merece desde ya que pongamos mucha atención sobre cómo vamos a reconstruir confianza y cómo vamos a reconstruir esa institucionalidad. Ahora, mire, doctora Clara, los dos grandes partidos políticos de oposición en Colombia, el Polo Democrático y el Centro Democrático, pues más o menos coincidían en críticas al avance, en ciertos avances del proceso. La reunión de hoy y la aceptación que usted hace en general de los esquemas de La Habana y de lo que se está haciendo para el postconflicto, parecería que colocan al Polo como ya más cerca de las negociaciones que el Centro Democrático. ¿Se quedará el Centro solo en su oposición al proceso de paz? Yo pienso que ha estado bastante solo en esa oposición al proceso de paz, porque nosotros sí tenemos una oposición a la política general de carácter social, económica del gobierno nacional. Sí. Y en cuanto al Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, pensamos que va en estricta contravía con lo que se necesita para poder consolidar una paz seria con fundamento en la justicia social de nuestro país. Entonces, nosotros perseveramos y profundizaremos esa crítica porque pensamos que es fundamental que se empiecen a tomar medidas estructurales en materia social, en materia laboral, en materia de la minería, en muchos temas, en materia económica. Doctora Clara. Pero en lo que es al apoyo al proceso de paz como tal, nosotros nunca hemos tenido una posición de titubeo. De crítica. De crítica, sí. Sí, pero no de oposición. Pero de oposición no. Sí. ¿Usted diría que la posición del Polo es fundamentalmente ideológica con respecto a ciertas observaciones al proceso, mientras que la del Centro Democrático es de rechazo total del presidente Uribe al presidente Santos? Bueno, uno no le gusta meterse en la subjetividad de las personas, pero ciertamente pienso que el presidente Uribe debería reconsiderar su oposición tan frontal, porque no se vio bien que ante la organización de esta comisión no prestara su concurso, porque el concurso de la crítica a veces es más importante que el del apoyo mismo. Y en segundo lugar, la propuesta de, entonces prolonguen eso hasta que San Juan agache el dedo para que no haya acuerdo. Pienso que el país está abocado ya y muy rápidamente a ponerle fin al conflicto armado. Y es fundamental que estando o no de acuerdo con los contenidos mismos del proceso, entendamos que la paz sí está por encima de las diferencias personales, políticas y hasta ideológicas que podamos tener los colombianos. Vamos a tener que transformar los conflictos después de que cese la utilización de las armas para hacer política, que tiene que cesar de todas partes. Tenemos que transformar la manera de manejar los conflictos y vamos a tener que empezar a tolerarnos mutuamente, respetarnos mutuamente, aceptar que hay diferencias que se pueden debatir en el campo de la deliberación pública y dejar atrás tanto antagonismo, tanta pugnacidad que no permite llegar a conclusiones en beneficio del interés general, que es lo que nos convoca absolutamente a todos. Doctora Clarita, muchas gracias. La pregunta para nuestros televidentes es esa. ¿Están ustedes más de acuerdo con la posición del Polo Democrático, que es un partido de oposición, a la del Centro Democrático, que es otro partido de oposición, frente a la invitación que el presidente Santos hizo
para que ellos, tanto el polo de oposición como el centro de oposición, participen en un gran acuerdo nacional para sacar adelante el proceso de paz. ¿Con cuál de las dos actitudes estamos de acuerdo? ¿Con la de la doctora Clara o con la del señor expresidente Uribe? Resultados de este sondeo al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central de CMI.